al candidato presidencial Ricardo Israel, que lo tenemos acá junto a nosotros. Abogado de profesión y probablemente bastante conocido por ustedes por sus comentarios en ciencia política, porque es doctor en aquello, ¿verdad? Así es. Y hasta hace poco, y hace poco decano de una universidad. Y miembro del Tribunal Constitucional. Así que, ¿por qué un hombre con su experiencia académica decide ingresar a la arena política y a una candidatura presidencial que, de acuerdo a las encuestas, y usted me lo podrá rebatir ahí como experto también, a todas luces usted tiene muy pocas posibilidades? Por varias razones. Primero, porque este honor llega una vez en la vida. Esto no lo busqué, como usted dijo, hasta hace 2 meses estaba en el Tribunal Constitucional y es raro que a uno le ofrezcan una candidatura. Y lo que ocurrió en el PRI es que desgraciadamente murió su fundador, el senador Adolfo Saldívar, y se propuso una nueva directiva, un programa que el que yo encarno, y por primera vez en la historia de Chile hay una candidatura presidencial cuyo único tema, y esto nos diferencia de cualquier otra postulación, es cambiar el Estado chileno desde centralista a uno regionalizado, y esto es una oportunidad que no se repite 2 veces, la posibilidad de hablarle al país. Tercero, nosotros vemos una elección abierta. Con lo que ha ocurrido con 9 candidatos es la expresión de algo anómalo que sobrevive todavía en Chile solo en las candidaturas del sí y el no representadas hoy día por Michelle Bachelet y por Evelyn Matei, y estamos seguros de dar una sorpresa. La única vez que yo había competido, tuve solo un mes de campaña, que me presenté como candidato independiente apoyado por el PRI y otras formaciones, alcalde de Santiago. La encuesta nos daban un 0,0% y sacamos el 10% y resultamos decisivos al final del resultado, como le consta al país. Y de hecho, hoy día si la ¿le gustan estas luchas medias quijotescas? O sea, no, esta es una oportunidad única. Lo que nosotros queremos decirle al país, y parte de eso era el gesto de Quintero, este es un partido diferente. Es un partido que huyó del poder para ser una nueva alternativa. Tomó la decisión de no ser parte de los bloques y de no pactar con nadie, para poder tener la libertad de ofrecerle esta propuesta al país que nos diferencia. Por ejemplo, este partido ha sido exitoso electoralmente. Hemos derrotado al binominal. Siempre hemos tenido diputados, hoy día tenemos 2. Segundo, con nuestro 8% nosotros tenemos más votos que partidos históricos como el Comunista, el Radical y partidos nuevos, más del doble que el PRO de Meo. Somos, junto con las 2 coaliciones, el único partido que está en las 15 regiones. Y somos el partido que por lejos tiene más candidatos a consejeros regionales. Tenemos 50 más que el que nos sigue, que es Renovación Nacional. Y a las regiones, que son muy independientes, les pedimos una sola cosa, que solo llevaran candidatos de las regiones. Aquí nadie ha sido impuesto, nadie ha sido implantado, y de hecho a Quinteros yo lo conozco. Nosotros tuvimos oportunidad de convivir. Por eso, ¿cómo se entiende este gesto ocurrido hoy día? Este gesto no fue una decisión mía, no fue una decisión mía. Fue una decisión de la región. Como decía ahí en las imágenes, los candidatos a consejeros regionales, a diputados, la dirigencia regional, tomaron esta decisión porque ven en él un símbolo del regionalismo en contra del poder central. En Valdivia, por ejemplo, donde no me dio el tiempo para tener un gesto público, ellos nos decidieron y nos pidieron apoyar a una Renovación Nacional, a Schulz. ¿Y por qué a Schulz? Porque él también está en una dura lucha en su sector, que es de Renovación Nacional, en contra de alguien que le fue impuesto con una enorme cantidad de recursos, no menciono otros nombres más cercanos, como fue el caso de Ena von Baer, y quieren apoyar esta lucha de un regionalista contra alguien que ha sido impuesto desde Santiago. Y nuestros gestos políticos son consecuentes con lo siguiente: nosotros queremos regionalizar a Chile. Para eso necesitamos un gran pacto nacional y por lo tanto queremos mostrar que hay una forma distinta de hacer política. De hecho, nosotros queremos un pacto que reemplace al que todavía sobrevive, que se hizo por algunos años, a fines de los 80 para la transición, y que sobrevive hasta el día de hoy, que lleva a que los gobiernos de la Concertación no hayan sido muy distintos al de Piñera. Sobrevive el sí y el no en las candidaturas de Matei y Bachelet, y queremos que se concentren los temas de hoy, que son distintos: salud, educación, vivienda, igualdad, energía, jubilaciones.
Hoy día hay un problema serio en las jubilaciones porque no es un tema de pensiones bajas o miserables, es un tema que si los chilenos siguen viviendo la cantidad de años que viven, en los últimos años no les va a alcanzar, no va a haber un peso en la cuenta mensual de la gente. Y si hablamos de esto, es por la necesidad de abordar estos temas y dentro de eso, nuestro gran proyecto, nuestra gran propuesta que nos diferencia a todos es regionalizar a Chile. ¿Qué significa esto? No un país federal, porque en Chile no hay ninguna experiencia, sigue siendo un país unitario, pero con mayor igualdad entre las regiones. Significa gobiernos regionales, constitucionales, que ven temas como salud y educación, que como ha fracasado la municipalización, algunos hablan de llevarlo al gobierno central, y es peor la solución que un ministro nombre a los médicos. O sea, entonces, por lo tanto, deberían llevar la salud y la educación a los gobiernos regionales. Absolutamente. Regionalizar en corporaciones regionales, la solución a esto. Queremos plebiscitos regionales y locales, que son frecuentes en las mejores democracias del mundo. Queremos transformar a las municipalidades de meras administraciones, y algunas administran muchos recursos y otras administran miserias, en verdaderos gobiernos locales. Y queremos cambiar la relación del gobierno central, devolviéndole el poder a las comunidades. Queremos evitar los conflictos que han poblado grandes emprendimientos industriales y el tema de la energía por dos vías. Una, como existe en los países más desarrollados, antes de presentar el proyecto al Estado, la primera inversión que hace un proyecto millonario es compensar a la comunidad. Necesita el visto bueno de la comunidad para presentarlo al Estado. Y segundo, un sistema de compensación entre las regiones, donde aquella región que recibe los problemas es compensada por aquella que recibe, por ejemplo, la energía limpia. Y aquí no hemos inventado nada. El denominador común de todos los países más ricos y prósperos es que tienen gobiernos altamente descentralizados. Y creemos que esa es una mejor solución para la deuda que tenemos con los pueblos aborígenes. Porque si uno los mete en un mismo saco, se olvida que los mapuches son distintos culturalmente a los Rapanui o los aymaras en el norte, y a nivel regional sus números se deben imponer. Y lo último que pensamos es cambiar el Estado subsidiario por un Estado protector de la infancia y de la tercera edad, con un instrumento, el Ministerio de la Familia, que no existe hoy día, por este problema demográfico que estamos enfrentando. Un país que está envejeciendo y que está teniendo una natalidad muy baja, además, ¿no? Y por último, un Estado estratégico en lo que tiene que ver con la conectividad del país. Es una decisión de país construir un puente como el de Chacao, y no se puede someter a la población a elegir entre un hospital porque son decisiones distintas. Claro. Y políticamente, sin complejo, nos definimos como un partido de centro que nos da la gran esperanza de irrumpir en estas elecciones, que son muy abiertas, porque el centro está bastante desocupado, y con lo que le pasó a la democracia cristiana, la Concertación y a Renovación Nacional, hay un espacio político donde queremos hace hacer rato que alguien no se define de centro, ¿eh? Yo recuerdo de Francisco Javier Urraza, que era centro-centro, nadie más se autodefinido como centro definimos en este país. Ricardo, ahora hay muchas ideas ahí sin duda, evidentemente nos vamos a centrar en lo que corresponde a las regiones, que es lo que más nos interesa. Si debo entender entonces, ¿cómo se imaginan ustedes un gobierno regional? Intendente elegido, que ya con coles que van a ser electos evidentemente, ¿cómo se financia aquello? ¿Con fondos sectoriales, con el fondo FNDR? ¿Se aumenta? ¿Cómo se lograría tener, por ejemplo, la educación y la salud a nivel regional, que es un tema complejísimo, ¿no? Regionalizando los tributos. En Chile las empresas tienen que tributar donde tienen sus faenas productivas. Usted ve grandes sucursales de grandes empresas que pagan menos que los locatarios de los malls. Usted a veces menos incluso que un ambulante, claro. Y eso es verdad, eso es verdad. Una cadena de alimentos paga menos que un vendedor ambulante con su carrito. Usted ve un Celco que paga menos que el kiosco de la esquina San José de la Mariquina. Esos tributos se deben pagar donde está la gente, y se debe compensar a las comunidades, como existe en Canadá. Mire, Noruega es un país rico, tiene petróleo, pero el 80% de su matriz energética es hidroeléctrica, con una geografía parecida a la nuestra. ¿Son distintos genéticamente? No. Existe la obligación de llegar a un acuerdo con la comunidad, sin importar las mejores prácticas del mundo hacia acá, y significa entregarle a las regiones el poder de decidir por parte de la gente
devolverle el poder que hoy día está en manos de pequeñas élites económicas y políticas en Santiago, devolverle el poder para que ellos decidan a través de plebiscito y tener gobiernos locales y regionales responsables con sus atribuciones, sus tributos y electos. Y esa responsabilidad también significa que lo pueden hacer mal. En los países desarrollados los gobiernos locales pueden quebrar también si es que lo hacen mal, pero la gente los va a tener al frente para reclamar y cambiarlos. Queremos darles las atribuciones y le pedimos a la gente que no confíen en mí, sino que confíen en ellos mismos. ¿Sabe por qué es tan difícil entender esto? Porque Chile ha tenido muchos tipos de izquierda, centro, derecha, dictaduras, pero nunca, jamás ha sido un país descentralizado. Y así como el pacto anterior de los 80 fue importante para llegar a la democracia, hoy día no refleja al mundo, ni a Chile, ni a los chilenos. El Estado centralizado fue importante para mantener la unidad del país y evitar lo que pasó con otras excolonias españolas, pero lo difícil de entender es por qué todavía subsiste. Así como fue importante en el siglo XIX, hoy día es un anacronismo histórico, como lo demostró el 27 de febrero. Y cuando me dicen si las regiones están preparadas, ninguna región lo podría haber hecho peor para el censo, para la respuesta al 27 de febrero y para temas ahora, como el Transantiago. ¿Cómo se vence eso, independiente de una idea de gobierno? Porque también hay un tema cultural. Sí. O sea, muchas veces desde las propias regiones hay una mirada centralista. Así es. Y eso ocurre muchas veces. Así o sea, es. Alguien que viene de Santiago tiene siempre más capacidades, mejores opciones que alguien que está en región, que a lo mejor lo puede hacer muy bien. Y en Chile nos pasa con todo lo que viene del extranjero. Claro. No, todo lo que venga de Estados Unidos mire, es mucho en más cada fácil visita que yo hago, en esto que llamamos la cruzada regionalista, hasta para publicitar lo que hacemos se ve el centralismo. Nosotros mandamos una grabación a los canales nacionales y un informe de los problemas que hemos identificado como los principales, que nos dicen en conjunto con los dirigentes regionales. Pero para que esto sea difundido a través del país lo tenemos que mandar a Santiago, que lo entrega a las agencias noticiosas, porque desde aquí no llega. Entonces es verdad lo que usted señala, pero también no es menos cierto que hoy día existe mucha más conciencia del tema regional, como también de aquello por lo cual nació el PRI, que es para corregir el modelo, no para cambiarlo, porque no hay ninguna base revolucionaria en Chile, como piensan alguna gente en los movimientos sociales. La gente está cansada de abusos y quiere recibir los beneficios del sistema. Por eso hablaba del maltrato o el mal arreglo del Estado para las clases medias, que en otros países, después de pagar impuestos, se le queda en el bolsillo, mientras que en Chile, después de pagar impuestos, tienen que pagar salud, educación, seguridad y un montón de cosas. Entonces, esto es un proceso y por eso necesitamos un gran pacto nacional. Los grandes temas que han perdurado en Chile han sido consecuencia de grandes acuerdos. Yo soy hijo de un proceso de esto, el que hicieron los radicales en el siglo pasado en la educación y en la salud pública. Yo nací en un hospital público, me eduqué en un liceo de provincia en Los Ángeles, la 8ª región, estudié en la Universidad de Chile y ese proceso tomó mucho tiempo, pero lo que decía Pedro Aguirre Cerda, que gobernar es educar, se mantiene tan vigente. Y si usted mira el momento de mayor polarización en Chile, que fue en 1971, hubo un acuerdo unánime del Congreso Nacional que permite que Codelco aún hoy día siga siendo una empresa pública. Y eso es lo que queremos lograr en un proceso que debe culminar en que, descontando lo nacional, es decir, Fuerzas Armadas, justicia, etcétera, etcétera, al final del proceso, como ocurre en los países nórdicos, en Estados Unidos, en Europa en general, el gobierno, la suma de los gobiernos locales y regionales recibe más recursos que el gobierno central. Ricardo, finalmente, ¿cuál es el objetivo en términos de votación? ¿Cuántos parlamentarios esperan nosotros obtener? Tenemos un piso que creemos que es alrededor del 10%. Vamos a tener una posibilidad que nunca habíamos tenido antes, que son debates nacionales y una franja televisiva para exponer estas ideas al país. Queremos tener una batería de ideas que son distintas a cualquiera de las otras 8 candidaturas y queremos tener una base sólida porque tenemos, como le digo, candidatos a consejeros regionales, a parlamentarios y un partido muy poco jerárquico que nos da esta diversidad que nos ha permitido crecer y un proyecto de muy largo alcance. Bien, pues, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá en este recorrido nacional, sin duda, que está haciendo, y acá por el sur del país también. Entonces, Ricardo Israel, cientista político, decíamos recién abogado de profesión, el candidato a la presidencia por el Partido Regionalista Independiente, el PRI.